Bueno, los saludo nuevamente. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Seguimos con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Cuánta riqueza tiene esta carta, ¿no? Es una carta muy breve, pero cuando hacemos y vamos desminuzando todo esto, nos ayuda a entender cuando estudiamos el contexto cultural y el estudio exegético de la palabra, nos ayuda a entender todo el sentido, cómo pensaba este hombre de Dios increíble. Yo esta mañana, justamente reflexionando en mi casa, adorando a Dios y hablando un poco con mi esposa Mónica, decía, qué extraordinario ver a un hombre que se sometió en el buen sentido al propósito y al plan de Dios, de servirlo. Y hoy es un precio muy caro el que debemos pagar si queremos servir a Dios, si queremos ver las obras del Señor manifiesta y cuántas situaciones adversas convergen a veces en el servicio. Y en él pasó esto. Quizá para nosotros sea un poco más llevadero hoy servir al Señor, lo hacemos con alegría, con gozo, hay que invertir tiempo. De hecho, hoy esta mañana, justamente que estamos grabando esta carta del apóstol Pablo, le decía a Jonathan, bueno, también hay un sacrificio para aquel que viene a filmar, editar, o sea, hay una entrega de tiempo, ¿no? Hay que dejar a la familia de lado, hay que dejar el mate y venir tempranito para dedicarse. Y esto que parece algo sencillo también es algo muy importante, porque este tiempo que invertimos es un tiempo también para bendecirlos a ustedes y nos bendecimos nosotros mutuamente al compartir lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Así que proseguir al blanco, este capítulo que estamos estudiando, ya estamos en la página número 26 del capítulo 6, no salimos todavía de ahí, que tiene varios subtítulos y que vamos metiéndonos en los versículos bíblicos, nos ayuda a entender. Y una de las cosas que quiero comenzar, que se desprende de lo anterior, es que el culto cristiano no es un mero ritual, como la circuncisión, ni es la observación de los detalles de la ley. Es algo muy propio del corazón. El verdadero culto cristiano es amar a Dios y servir a los hombres. Amar a Dios y servir a los hombres, que se desprende del mandamiento cuando le preguntaron los discípulos a Jesús, ¿cuál es el más extraordinario de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Así que en cuanto nos amemos nosotros y querramos lo mejor para nosotros, de esa misma manera el Espíritu Santo nos debe impulsar a servir y amar a los demás de la misma manera. Así que proseguir al blanco tiene objetivos propios, que nuestro culto debe ser el amor a Dios y el servicio a los demás. Así que esta carta nos ayuda claramente. El cristiano no se jacta de nada que haya hecho por sí mismo, sino que solo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gálatas capítulo 6, 16. Él ha hecho demasiado por nosotros para que nosotros digamos hemos hecho. No, nosotros no hemos hecho absolutamente nada, porque por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros, es un don de Dios, ni siquiera por obra, dice para que nadie se gloríe. Nadie está en desventaja frente a la presencia de Dios, sino que todos de la misma manera hemos sido beneficiados por el amor de Dios. Así que esta carta nos lleva a un contexto de mayor profundización y es el tema de conocer a Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 4 al 11. Hoy vamos a ver un poquito más extenso este tema. Y es conocer a Cristo, la experiencia de Pablo en el conocimiento de Cristo. Qué increíble que Pablo tuvo que en su defensa contar y hablar en diferentes escenarios para que le crean. Cuando Pablo conoció al Señor, fue llevado durante 3 años al desierto de Arabia, y allí se formó en una relación con Dios y recibió revelaciones y fue impulsado. Después no le quedó dudas a Pablo que debía servir al Señor. Vamos a ir a estos versículos. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ya habíamos hablado esto, nos detenemos acá. ¿En qué podemos confiar en la carne? Bueno, en que fui preparado académicamente, en que fui a un seminario, en que me conozco la Biblia prácticamente de memoria, en que soy maestro de escuela bíblica, en que soy un líder de red, en que soy un levita, un adorador, un músico de la iglesia, un pastor. Todas estas cosas puede ser
que atente al ego de nosotros hoy en lo que es la vida de una iglesia. Y Pablo tenía mucho más que eso. Para lo que fue la iglesia primitiva, dentro de lo que eran las jerarquías religiosas de los sacerdotes y demás, Pablo estaba por encima, y acá empieza a hacer una narrativa de todas las cosas que en la carne él se podía gloriar. Dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo mucho más. O sea que ya les digo, ustedes son un poroto al lado mío. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, se la sabía de memoria. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sí que la tenía clara. Evidentemente, el impacto que había causado el Señor en él le hizo hacer la lista de prioridades en su vida. Toda la lista que conforman aquellos logros personales, pero que en definitiva, bueno, cuando uno hace un análisis, una observación, lógico, sí, fariseo de fariseo, perseguidor de la iglesia, o sea, las tenía todas, pero mal, fuera de Cristo. Todas estas cosas también habían sido un argumento para la iglesia primitiva de tener una gran duda. ¿Y este hombre no será un infiltrado que viene a conocer quiénes somos los cristianos y después nos corta la cabeza? Bueno, ese era el contexto histórico. Sigo repitiendo el contexto histórico porque a veces algunos entienden de que uno expresa las cosas que tiene la Biblia y que debe cumplir, obedecer o hacer de acuerdo a lo que dice las Escrituras tal cual están. No, ese fue el contexto en que el apóstol Pablo vivió. El contexto en el cual nosotros vivimos hoy es diferente. Sí, esta lista la podemos sustituir por las realidades personales que vivimos. Es decir, empresario de los empresarios, comunicador de los comunicadores, maestro de los maestros, profesor de los profesores, pastor de los pastores, evangelista de los evangelistas, obrero de los obreros, profeta de los profetas. O sea, decir todo lo que para nosotros conforma nuestra capacidad y nuestro ego. Esto, Pablo dice, todo eso no tiene ningún sentido frente a la esperanza, al llamado que me ha hecho Cristo, porque me ha hecho entender que todas esas cosas son como basura. Así lo calificó él, o sea, algo que no tiene mucho sentido. Con esto siempre aclaro, ¿no? Porque alguno dice, el pastor Milton nos está diciendo que todas esas cosas no tienen importancia, entonces las desecho. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo qué lugar ocupa todas estas cosas que han sido parte de nuestra formación. Todas estas cosas nos ayudan, por supuesto, el conocimiento nos ayuda a hacer una mejor interpretación de la palabra, a exponerla mejor, pero todas estas cosas, si sustituye el lugar que tiene que tener Cristo, por supuesto que debe ser desechada para que Él ocupe el lugar preponderante. Así que el conocimiento de Cristo, a medida que Él tuvo conocimiento y revelación, más quitaba esas cosas. Y yo te pregunto ahora, yo recuerdo que cuando comenzaron las campañas del predicador Carlos Anacondia, se daban unos seminarios de formación del liderazgo de la iglesia para entrar en esas campañas de liberación. La liberación para algunas de las iglesias era un poco desconocido, eran cosas raras, las manifestaciones. Entonces debían ser preparados y formados. Y aún así, siendo preparados y formados, a veces para algunos contaban con asombro las cosas que pasaban ahí, cómo se manifestaban en las carpas los demonios a través de las personas. Bueno. Y en ese proceso de formación, la verdad es que cuando eran formados muchos de los obreros, resulta que el que traía las enseñanzas, el pastor Botari, que era de los Hermanos Libres, un maestro de la palabra, pero que también ahora renovado en el espíritu, tenía otra dimensión de lo que era el evangelio, comenzaba a revisar las cosas y gran parte de los que eran formados para trabajar en esas carpas
resulta que tenían un montón de prácticas y costumbres de la vida de antes. Tenían algún librito de brujería en las estanterías, de prácticas de ocultismo, de nueva era, de autoayuda en esto. Tenían a veces un laboratorio en la casa donde su confianza estaba puesta en un montón de medicaciones para el callo, o sea, de todo. Con esto no estoy renegando de las medicaciones ni nada por el estilo, aclaro. Lo que estoy diciendo es justamente los excesos y las costumbres o las prácticas que eran antes de Cristo, pero que todavía conviven con nosotros. Una falta de dependencia total del Señor. Entonces, todas esas cosas deben ir gradualmente migrando a una confianza plena del Señor. Entonces, él cuando ministraba a los obreros, resulta que las primeras liberaciones se daban en los obreros que debían ser preparados para el trabajo en la carpa. Así que, y había también manifestaciones de que el Señor tenía que desalojar cosas en las emociones, en la vida de las personas que venían a veces con frustración para trabajar en estos lugares que debía estar lo más limpio posible. Así que es interesante que proseguir al blanco y el tema que nos compete ahora, que es el conocer a Cristo, es la experiencia del apóstol Pablo que él narra y cuenta, donde nosotros a la luz de la palabra debemos decir, bueno, este hombre narra lo que era, pero narra también cómo fue manifestándose gradualmente su transformación. Bueno, para ir concluyendo justamente con este pasaje, vamos a leer los 3 versículos todavía restantes. Cuando dice Pablo, ¿cuántas cosas para mí eran ganancia? Pero las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Si ustedes me ven que agacho la cabeza es porque estoy leyendo la palabra que tengo aquí frente a mí. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto me da la idea como de una conquista. ¿Vieron cuando los chicos hoy en la actualidad, no sé si se usa ese término, pero en mi juventud decía, quiero ganarme a esa chica. Quiero ganarme a esa chica significaba que debía ser una conquista, portarse, no sé, de la mejor manera, traerle un presente, algo, aunque finalmente después terminara en absolutamente nada, pero la intencionalidad era ganarse la confianza, el afecto y posiblemente el paso siguiente es que fuera su novia. De la misma manera, Pablo usa un término de conquista. Pablo entiende claramente que el Señor lo miró, lo apartó y lo seleccionó para ser un servidor de Él. Pero Él debía ahora hacerle denotar a Dios que todas aquellas cosas que había recibido por herencia y capacitación, las iba a dejar de lado y demostrarle al Señor justamente esto. Esto me encanta, porque nosotros muchas veces adoramos a Dios, pero no le demostramos a Dios, Señor, fíjate que, ¿te acuerdas que era una persona que me gustaba pelear, decir malas cosas, insultar, me peleaba con mi vecino? Fíjate que ya no lo hago más. O sea, conquistar el corazón de Dios demostrándole que el gobierno de Él en mí ha desechado eso. Y Pablo usa esta palabra, mira, Señor, yo lo que quiero es justamente ganar a Cristo, tenerlo siempre presente en mi corazón y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, ser hallado, o sea, encontrar de que Él camina conmigo y yo no estoy preso de ninguna ley, de nada, sino que he sido llamado no a la esclavitud, sino a la libertad plena. Y eso Pablo lo manifiesta porque va experimentando esto, que es, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también
ha sido por Cristo Jesús. Parece un trabalengua. Pero Pablo claramente lo que decía era: yo lo que anhelo con todo mi corazón es no vivir bajo la justicia de la ley, sino vivir bajo la fe en Cristo Jesús, que no lo veo, porque no lo veía, había tenido esa experiencia, pero que Él conduce mi corazón de manera permanente y diaria. Que el Señor te bendiga nuevamente en este tema de conocer a Cristo en profundidad, intelectualmente también, porque debemos saber lo que Cristo opina y piensa de nuestras vidas hoy. Que el Señor te bendiga y que sigas en este camino hermoso que es ir a ese supremo llamado que nos ha hecho Él, que es un blanco perfecto, ir al encuentro de nuestro Padre que está en los cielos. Dios te bendiga hoy.